Bueno, en primer lugar definiremos qué son los derechos humanos. Y en primer lugar, ¿qué es un humano? Un humano es un miembro de la especie Homo sapiens, un hombre, una mujer o un niño, una persona. Los derechos son cosas a las que se tienen derecho o están permitidas, libertades que están garantizadas. Ahora bien, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos que tienes simplemente por ser humano. Si le preguntaras a la gente en la calle cuáles son los derechos humanos, obtendrías muchas respuestas distintas. Te dirían, los derechos que conocen, pero muy pocas personas conocen todos sus derechos. Como se ha explicado en las definiciones anteriores, un derecho es una libertad de algún tipo. Es algo a lo que tienes derecho en virtud de ser humano. Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo. Su posición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional, que merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son universales, mientras que naciones y grupos especializados disfrutan de derechos específicos que se aplican solo a ellos. Los derechos humanos son los derechos que cada quien posee, sin importar quién es o dónde vive, simplemente porque está vivo. Cilindro de Ciro. Se proclamaban los primeros derechos humanos en lengua acadia en un cilindro de barro cocido. El nombre proviene de Ciro el Grande, primer rey de Persia, que también es conocido por liberar a los esclavos en Babilonia. En 1539, el ejército de Ciro el Grande conquistó Babilonia, así que él proclamó que todos tenían derecho a escoger su religión propia, además de la igualdad racial. El cilindro de Ciro ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos en el mundo, y está traducido en 6 idiomas distintos oficiales de las Naciones Unidas. De los virtuosos, acordado por tribus árabes en el año 590 después de Cristo, es considerado también uno de los primeros documentos de las Naciones Unidas. Carta Magna, que también es llamada la Gran Carta. En 1215, cuando el rey Juan de Inglaterra violó diferentes leyes y tradiciones, se le obligó a firmar la Carta Magna, que después fueron derivados los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho a la Iglesia de hacer intervención con el gobierno, así como el derecho a los ciudadanos de poseer diferentes propiedades, ya sea heredadas, sin que se les cobre un impuesto excesivamente alto. Asimismo, tenemos el otro derecho que se refiere a las viudas, de poder permanecer con sus propiedades con la decisión de no volver a casarse. Y también contenía derechos sobre la prohibición del soborno y la mala conducta a los funcionarios. La Carta Magna es considerada ampliamente como un documento legal muy importante en la democracia moderna. La Declaración de Derechos se elaboró en 1628 por el Parlamento inglés y fue enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. El rechazo del Parlamento a financiar esto causó que su gobierno tuviera que mantener las tropas en casa de los súbditos como una medida económica. La petición de derecho iniciada por Sir Edward Cave se basaba en 1. Que no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. 2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. 3. A ningún soldado se le puede cautelar con los ciudadanos. Y 4. Que no se pueden usar la ley a marcias de tiempo de paz. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó esta declaración, siendo su principal autor Thomas Jefferson, y aquí se explica el porqué de que Estados Unidos se separara del Imperio Británico y de que las 13 colonias jamás iban a pertenecer otra vez a este. Filosóficamente toca dos temas, que es los derechos individuales como el derecho a la vida, derecho a la propiedad, de religión, a la propiedad de armas, y también el derecho a la revolución. Estas ideas fueron aceptadas ampliamente en Estados Unidos y fueron las promotoras de la Revolución Francesa.
En 1789, el pueblo francés causó la abolición de una monarquía absolutista y dio como resultado a la plataforma de la Primera República Francesa. A solo 6 semanas de la toma de la prisión de la Bastilla y una semana del término del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como una forma de primera constitución de la República Francesa. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano debe garantizar al hombre la libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de ley se deriva del hecho del ejercicio de los derechos naturales del hombre y los únicos límites que tiene es que los demás miembros de la sociedad deben gozar de estos mismos derechos. Por tanto, la Declaración ve a la ley como una forma de expresión de voluntad general que permite la equidad de los derechos y prohíbe acciones dañinas para la sociedad.